Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía. En marcha la última semana completa del año, la que nos lleva hasta mañana la Nochebuena y pasado ya saben aquello, pasado Navidad, día 25 de diciembre. Así que lo primero es tener en cuenta que va a ser una semana típica, va a ser una semana más corta de lo habitual, en la que mañana vamos a tener media sesión tanto en Europa como en Estados Unidos. El viernes no habrá bolsa ni en Europa ni en Estados Unidos y el jueves no habrá bolsa en Europa. Así que cada vez nos va quedando menos para cerrar el año. Semana que empieza fuerte, porque acabamos de conocer datos de PIB en Reino Unido. Crecimiento 0%. Se estanca la economía británica en el tercer trimestre del año. Es una de las principales referencias de la semana y que ya la hemos conocido. Ojo, porque tenemos también declaraciones e entrevista en el Financial Times de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde. Dice Lagarde que nos estamos acercando al escenario para declarar que hemos llevado la inflación de manera sostenible al 2%. Aún así, añade, debemos estar muy atentos a la inflación de los servicios, que ronda el 4%. Eso es alguna de las cuestiones que está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo en esa entrevista con la que despertamos esta mañana en el Financial Times. Dice que las represalias al ojo por ojo en materia comercial son malas para la economía global en general y que nos estamos acercando al final de ese proceso en el que los salarios se han equiparado con los precios. Son algunas de las declaraciones, algunas de las palabras de Christine Lagarde en el Financial Times con las que arrancamos, con las que despertamos este día 23 de noviembre, este lunes, con ese dato final que les decíamos de PIB del tercer trimestre en Reino Unido. Es un 0% de crecimiento frente al 0,1% que creció la economía británica en el dato adelantado. Así que es una cifra que está por debajo de lo esperado y que está muy lejos del 0,5% que creció en el trimestre anterior la economía británica. 0% de crecimiento para la economía del Reino Unido. Es el primer dato de la semana. Aquí a las 9 vamos a conocer el dato de PIB del tercer trimestre, dato final que va también a confirmar el INE. Vamos a ver cómo viene. Una sesión en la que parece que las bolsas van a abrir con dudas en Europa, algo más claro parece el panorama en Estados Unidos, porque tenemos caídas ahora mismo para el futuro de los Stock 50 del 0,16%, caída también para el futuro del DAX del 0,08% y también bajando ahora mismo el futuro del IBEX 35. Está cayendo 9 puntos. Un IBEX 35 que hoy va a abrir por debajo de los 11.500 puntos después de que la semana pasada se saldara con pérdidas del 2,4% en el acumulado semanal. Pérdidas también de más del 2% en la semana para el Dow Jones, a pesar de que el viernes se maquillaba en parte la sesión tras un dato PCE deflactor que se quedaba por debajo de lo esperado. Subía ese indicador hasta el 2,4%, una décima menos de lo que esperaba el mercado. En Estados Unidos allí sí que vienen subiendo los futuros hoy. Está subiendo el futuro del Dow Jones un 0,3%, sube el futuro del S&P 500 un 0,38%, sube el futuro del Nasdaq más un 0,7%. Muy pendientes también de las divisas, paradas, como nos decía Bolinches en nuestro primer análisis, apenas baja 4 centésimas el dólar hoy frente al euro, 1,0433. Tenemos subidas hoy para las materias primas, en el caso del petróleo, avances de casi medio punto porcentual, después de que Trump haya amenazado este fin de semana con volver a imponer el control de Estados Unidos sobre el canal de Panamá. Y lo que está subiendo, ojo, con mucha fuerza son los futuros del gas natural, casi un 20% arriba, después de que Qatar haya advertido este fin de semana que podría interrumpir sus exportaciones de gas a la Unión Europea si se imponen por parte de Bruselas sanciones por emisiones de carbono bajo la nueva legislación de sostenibilidad corporativa del bloque comunitario. Así que esas son algunas de las principales referencias de esta jornada, de este día, en el que otra de las claves la tenemos en Japón, donde Nissan y Honda habrían comenzado ya sus negociaciones de manera formal. Así lo está publicando una agencia de noticias japonesa. Y hoy tenemos avances para Honda al cierre de casi el 4%, un 3,8% arriba. Nissan también subiendo más de un 1,5%. Vamos a ver a Renault cómo acoge en bolsa esta noticia aquí en las bolsas europeas
a partir de las 9 de la mañana. Ya saben que Renault es uno de los principales accionistas con una participación importante en Nissan. Así tenemos el panorama, así tenemos las bolsas y hoy vamos a hacer balance. Lo vamos a hacer a partir de las 8:15 enseguida en nuestra última tertulia de mercados del año, en la que vamos a mirar dónde pueden estar también las oportunidades de inversión de cara a 2025. Una tertulia de mercados en la que nos van a acompañar Rocío Poquet de DIPAN, Jorge Díaz Sansegundo de Horizon Asset Management, Ricardo Comín de Bontobel, Iván Díaz de la Financière L'Echiquier. Con ellos vamos a hablar de qué ha sido lo mejor, lo peor de este año, quiénes han sido los ganadores y los perdedores y también los mejores activos, como digo, que podemos tener en cartera de cara al ejercicio que viene, de cara a 2025. Y un apunte más del que vamos a estar muy pendientes, es día de hacer balance. Último Consejo de Ministros del año, tras el que va a comparecer Pedro Sánchez, Consejo de Ministros en el que se va a aprobar, por ejemplo, la prórroga vía decreto a ese impuesto a las energéticas, y con los socios enfrentados del gobierno entre sí, y también va a dar luz verde a otras partidas, como el gravamen al diésel y la prórroga de algunas ayudas, como las del transporte. Vamos a poner orden, vamos a ponernos al día, que es lo que va a marcar hoy la jornada, la sesión y la actualidad económica de este lunes, 23 de diciembre. Se lo contamos en titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos precisamente mirando a las empresas, a Nissan y a Honda, que han comenzado sus negociaciones para una posible fusión. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días. Las conversaciones han arrancado este lunes, según ha adelantado la agencia Kyodo, citando a un funcionario del gobierno japonés. Hoy ambas compañías celebrarán una rueda de prensa donde se espera que anuncien también el inicio de las negociaciones, que darían lugar al tercer mayor fabricante mundial de la automotriz por volumen de ventas, por detrás de la también nipona Toyota y la alemana Volkswagen. Nissan y Honda planean concluir sus negociaciones de fusión en junio, mientras que la cadena pública japonesa NHK apunta que el holding quedaría listo para el verano de 2026. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace hoy balance del año tras el último Consejo de Ministros de 2024. En el que se prevén medidas como el mantenimiento del gravamen a las energéticas, la subida de la fiscalidad al diésel o la prórroga durante 6 meses más las actuales ayudas al transporte público. El último Consejo de Ministros del año dará también luz verde a la subida del 2,8% de las pensiones para el año que viene y aprobará la prórroga de los presupuestos mientras el gobierno negocia unas nuevas cuentas para 2025 con los grupos políticos. Lo que no se abordará hoy es la subida salarial a los funcionarios, que se negociará en enero. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy la contabilidad nacional del tercer trimestre del año. Tras adelantar que el PIB avanzó el 0,8% entre julio y septiembre, el INE también va a publicar esta mañana las cifras de coyuntura hotelera que recogen las pernoctaciones, la ocupación y los precios de los hoteles durante el mes de noviembre, después de que en octubre se registrara un récord de pernoctaciones para ese mes y se encadenaran 41 meses de subidas de precios. Además, el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta octubre y los de Estado hasta noviembre. En cuanto a datos, a las 9, como acabamos de contar, vamos a conocer aquí en España ese dato final de PIB que ya hemos conocido en Reino Unido, como les contamos hace unos minutos, con ese estancamiento de la economía británica en el tercer trimestre del año, crecimiento del 0%. Pendientes hoy también de otro país, de Francia. Vamos a ver si el nuevo primer ministro Bayrou detalla los nombres hoy del que será su nuevo gobierno. Lo tiene que tener listo antes de Navidad, así que el plazo se va acabando. Y en Estados Unidos, hoy será noticia Luigi Mangione, el presunto asesino del consejero delegado de United Healthcare, que va a comparecer, Roberto, ante un tribunal estatal en Nueva York, donde se le van a ir los cargos que se le imputan después de que el viernes lo hiciera ante un juez federal. La denuncia penal federal contra sospechoso incluye un cargo de uso de arma de fuego para cometer asesinato, que conlleva una posible pena máxima de muerte, junto a 2 cargos de acoso y un delito con arma de fuego. Donald Trump y Vladimir Putin podrían mantener una reunión de forma urgente. Según Trump, el presidente ruso le ha pedido hablar con él lo antes posible sobre la guerra en Ucrania. El futuro presidente de los Estados Unidos ha reiterado también que uno de sus propósitos al frente de la Casa Blanca es que pondrá fin lo antes posible a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es más difícil la situación entre Rusia y Ucrania. Veo eso como algo más complicado. No creo que debieron haber permitido que se dispararan misiles a 200 millas dentro de Rusia. Creo que eso fue algo malo y eso involucró a los coreanos en Corea del Norte, otro hombre con quien me llevo muy bien. Soy el único que lo hace, pero eso causó muchas cosas malas. No creo que debieron haber permitido eso, no cuando existe una posibilidad, y ciertamente
No solo son semanas antes de que yo tome el control. ¿Por qué harían eso sin preguntarme qué pensaba? Yo no habría permitido que lo hicieran. Creo que fue un gran error que cometieron. Donald Trump, que también ha sido noticia este fin de semana porque ha elegido a Stephen Miran como principal asesor económico, como su principal asesor económico, y que amenaza con exigir la devolución del Canal de Panamá por el precio de las tarifas. Denuncia que Estados Unidos está sufriendo una estafa del Canal de Panamá y advierte de que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que cobra para su tránsito. El presidente electo de Estados Unidos asegura que no tolerará que China se haga con el control de esta vía. Esta ha sido la respuesta por parte del presidente panameño José Raúl Mulino. Compatriotas, como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Y en Oriente Próximo, Benjamin Netanyahu advierte que Israel cuenta con Estados Unidos para atacar a los hutíes en el Yemen. El primer ministro aseguraba este domingo que su país atacará con fuerza a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y que lanzan misiles contra territorio israelí, y dijo que para ello cuenta con el apoyo de otros países. Así como actuamos con fuerza contra los brazos terroristas del eje del mal de Irán, así actuaremos contra los hutíes, lo que en este caso no estamos actuando solos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Me van tirando el micrófono y me quedo sin cable. Pues yo me tomo un café, ¿te ayudo? Sí, te ayudo. Espera, voy. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía. Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces. ¿Pero si vienen en metro? Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad. Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. ¡Papá! ¡Adivina adivinanza! Si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques? Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid. ¡Hola! ¡Pues vamos a verlos! Claro, ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Y hoy
ya sí que sí, la última tertulia de mercados del año. Miramos para atrás, miramos también para adelante, hacemos balance y buscamos oportunidades en 2025 con 4 invitados a los que también esta semana les ha tocado trabajar, estar de guardia, y no sé si nos vamos a aburrir mucho o poco. Esperemos que mucho, que luego estas semanas que vienen así como que no se espera gran cosa, te pegan el susto y curras el doble. Rocío Boquet, Institutional Sales de DIPAM para Iberia y Latam, Latinoamérica. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Te ha tocado, bien. ¿no? Me ha tocado, pero bueno, para dar el mejor servicio posible estas semanas, por si alguien pregunta algo de información. Siempre hay alguien de última hora que dice, oye, el año que viene, ¿qué hago? Que se me había olvidado a mí mirar la cartera para el año que viene. Suelen ser buenas noticias, ahora a final de año, así que bueno, esperemos algo positivo. Ojalá. Iván Díez, responsable de negocio España, Portugal, Latinoamérica de la Financière L'Echiquier. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de verte, de saludarte. Hacía mucho que no te veía. La verdad es que sí, igualmente, Rubén. También te ha tocado, ¿no? Me ha tocado, aquí? Me ha tocado, efectivamente. Nos quedamos de guardia, como bien dices. Eso está muy bien. Con nosotros también Jorge Díaz Sansegundo, que es director de ventas senior para España y Portugal de Eurizon Asset Management. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenas. Pero nos vamos a aburrir, ¿no? No nos vamos para nada. Hoy la tertulia no, digo la semana. No, bueno, está la cosa movidita además. Sí. A ver, no. Está la cosa rara. Todos estábamos esperando el rally de Navidad y ha venido aquí el amigo Jeremías y nos agua un poco la fiesta. Pero bueno. Lo del rally de Navidad, esto ya es como las estaciones del año. Ya no sabes cuándo es primavera y cuándo es verano y cuándo hace más calor, ¿no? Como que va cambiando un poco y ya. A ver si podemos cerrar con ciertas alegrías. Vamos a ver, Ricardo Comín, director comercial en Montobel para Iberia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues un placer estar aquí con vosotros. Muy animado, hombre. Oye, nos vamos a quedar con un poquito de mal sabor de boca, porque ha sido un buen año, ¿no? Ahora me lo vais a contar, a ver si coincidís en eso o no, pero parece que con esta última semana nos vamos a quedar un poco ahí amargos. No, hombre, ha sido un año buenísimo. Lo normal es que sí, que haya incluso recogidas de beneficios, haya correcciones. Bueno, que han coincidido con la última semana del año. Sí, es verdad, pero ha sido un año... Si nos vamos a justo hace un año y veíamos las expectativas que teníamos, lo hubiésemos firmado de cabeza, porque además en prácticamente todos los activos, o sea que no veo motivo para la queja. Vamos a hacer balance del año. Empezamos por ahí y luego ya miramos para el año que viene para que la gente le dé tiempo a tomar papel y boli, se tome el café y luego ya apunte que hay que tener en cartera para el año que viene. Rocío, ¿cómo ha sido vuestro año? ¿Qué balance hacéis? ¿Qué ha sido lo mejor, lo peor? ¿Qué se ha comportado bien? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, al final 2024 ha sido un buen año, ¿no? Y lo que al final te sorprende es que tienes bastantes posibilidades para diversificar las carteras, no centrándote únicamente en un tipo de activo como puede ser Estados Unidos, pero también hay otros que nos han sorprendido, pese a que todo el mundo dice que Europa es la rezagada, pues en Europa si has sabido elegir bien las empresas de calidad, has podido sacar rentabilidades. También se puede diversificar las carteras a través de real estate, a través de renta fija de países emergentes, con lo cual siempre tienes oportunidades para estar generando alfa. Y bueno, en años de un poco de volatilidad, ¿no?, como ha sido este 2024, pues van aflorando cada vez más esas oportunidades para diversificar las carteras. ¿Ha habido algo que os haya sorprendido? Luego lo pregunto también a los demás, algo que se haya comportado mejor de lo que esperabais o al contrario, peor. Hablo de sectores, hablo de geografías, hablo de mercados. Bueno, al final sí que hemos visto que las 7 magníficas, ¿no?, las grandes tecnológicas americanas, pues siguen tirando y las elecciones americanas les han seguido favoreciendo, con lo cual a ver qué recorrido siguen en 2025, pero también nos han sorprendido los buenos resultados empresariales de muchas empresas europeas que al final se ven un poco penalizadas por esa volatilidad de mercado, esos malos presagios, ¿no?, por las elecciones que ha habido en general en Europa y esa volatilidad política, y que pueden tener una muy buena trayectoria en 2025, ¿no?, que siga habiendo valor si te sales un poco de las empresas del sector automovilístico dentro de Europa. Iván, para vosotros el año ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, pues lo ha dicho Ricardo al principio. Ha sido un año muy bueno, prácticamente en todas las clases de activos, sobre todo renta variable y oro. Si centramos el tiro en 2 clases de activos que son las que mejor han funcionado. Luego podremos hablar de si un estilo mejor que otro. Pensábamos que iba a ser un año mejor para el value, no ha sido así, ha sido un año mejor para la calidad. También nos ha sorprendido la renta fija. Es cierto que ha evolucionado bien, pero no todo lo bien que esperábamos. También es cierto que ha habido mucha volatilidad, como comentaba Rocío, a lo largo del año.
Los tipos, ahora por ejemplo tenemos el bono a 10 años alemán en el 2,50, ha llegado a tocar el 2,10, el americano está en el 4,5, está por casi cercano al 4, es decir, ha habido mucha volatilidad también en la curva de tipos de interés y eso ha hecho que la renta fija tampoco evolucione como nos esperábamos, pero en líneas generales pues ha sido un año bastante bueno para todas las clases de activos. Por eso que hablabas, Rubén, ¿qué es lo que nos ha sorprendido? A mí me ha sorprendido dos cosas. Una es que a pesar de haber sido un muy buen año de mercados, sigue habiendo 1 trillón de euros en depósitos. Es decir, hay muchos ahorradores que se han perdido una muy buena rentabilidad por estar invertidos en depósitos. Y la otra cosa, la acabo de comentar, es el tema de la renta fija, que es cierto que ha evolucionado bien, pero no todo lo bien que podíamos esperar en un entorno de bajadas de tipos de interés. Jorge, para vosotros, ¿qué nota le pones y cómo sigue? Decías un poco por zonas geográficas, estilos, tamaños, etcétera, pues poner un poco de perspectiva. O sea, el año ha sido muy bueno. O sea, si a titulares, tanto renta fija, renta variable, lo que ocurre que ha habido bastante dispersión. Es decir, por ejemplo, índices americanos que están en máximos. Tenemos el Nasdaq en un 30, el S&P pues un poquito por detrás, pero por ejemplo el Russell, que es Small y Mid, lo tenemos un 10 pelado, es decir, tenemos diferencia de 20, ¿no? De 30 a 10. Entonces, bueno, ha habido ya un poquito de rotación a partir de las elecciones americanas, porque en principio las políticas de Trump pues favorecen a small y mid americanas por baja impuestos, etcétera. Y luego también, pues por otras zonas geográficas, pues bueno, por ejemplo Europa, que en su conjunto ha ido bien, pero por ejemplo tenemos CAC 40 francés, le tenemos en negativo, ¿vale? Entonces ha sido un poco el que ha drenado. Y luego mercados un poco así más exóticos, pues bueno, Japón ha funcionado bastante bien, después del 2023 también bastante bueno. Y China, que iba también en números rojos, a raíz de las medidas tomadas por Xi, pues se metió un rally brutal que ahora se ha suavizado un poquito al final. Pero bueno, lo tenemos también en doble dígito, ¿no? Con lo cual, prácticamente, principales índices mundiales muy bien, con bastante dispersión, pese a todo. O sea, los titulares, las bolsas americanas, S&P y Nasdaq con máximos históricos. Y luego también un poco a reflejar quizás las diferencias de valoración, ¿no? O sea, tenemos Estados Unidos lo tenemos en un 24 de PER más o menos y Europa lo tenemos en un 12. O sea, es un gap histórico. O sea, en lo que llevamos de siglo no ha habido un diferencial tan alto, ¿no? Bueno, el momentum sigue estando donde está. Lo que es claro que esos diferencias de valoración tarde o temprano se tendrá que plasmar, ¿no? en los mercados. Estas dinámicas son complicadas de mover, pero bueno, la gran esperanza blanca, ¿no? Europa. En algún momento pensamos que deberá asomar un poquito la cabeza. Y Francia, ya que lo mencionas, Jorge, ¿cómo le puede sentar a la bolsa francesa el comienzo del 25 cuando ya tengamos un nuevo gobierno? Si hay tranquilidad, finalmente. Queremos saber si hay tranquilidad. También se esperaba tranquilidad con Barnier y mira lo que ha pasado. ¿Puede ser una oportunidad? Está mucho más baja, como os decías ahora, que otros índices europeos o mundiales. ¿Podemos tener ahí algo que rascar? Aquí hay que apuntar que al final lo que a los mercados siempre les perturba más es la incertidumbre. Entonces, hasta que no haya una finalización, pues va a haber incertidumbre. Ya lo tuvimos también cuando, pues hace unos meses con la renta fija francesa, ¿no? El 10 años francés llegó a pagar más que el 10 años español. Hubo un ruido ahí que hasta que no se solucionó, pues no volvió las cosas un poco a su causa. Aquí podemos volver a tener lo mismo. Es decir, puede ser una oportunidad para quien pueda soportar las volatilidades en el corto plazo, ¿no? Hasta que no hay una visibilidad, pues quizás pueda ser una apuesta un poco más arriesgada. Ricardo, te toca. Vamos a hacer balance, venga. Pues para hacer balance, yo creo que lo que más ha sorprendido, lo estaba diciendo Rocío, es las 7 magníficas, y de las 7 magníficas principalmente 2 o 3. Es alucinante que el 10% las 10 primeras acciones del S&P ya son el 36% del S&P. Es un grado de concentración brutal y siguen creciendo. Yo creo que es algo que la mayoría de los analistas fundamentales y los gestores activos no esperaban, porque ya da un poco de vértigo muchas de esas valoraciones. Luego, también por la parte de renta fija, es verdad que ha habido algo de volatilidad,
por la parte de gobiernos, estaba comentando Iván, pero por la parte de renta fija corporativa no lo ha hecho mal. Ha sido unos resultados buenos, es verdad, a lo mejor un poquito menores de lo que podías llegar a esperar en un escenario de caída de tipos, pero lo han hecho bastante bien y con rentabilidades bastante interesantes, sobre todo viniendo de donde veníamos, que eran años que habían sido hasta octubre del año 23, un año y medio difícil para la renta fija. Algo decepcionante, que también lo ha descrito bien Jorge, toda la parte de emergentes, aunque se ha corregido por China, pero es verdad que, claro, llevamos también 2 años y medio, incluso más, de emergentes sufriendo más de la cuenta y se esperaba una posible revalorización fuerte. Al final se ha cumplido, pero también de una manera un poco binaria, ¿no? Es muy diferente la primera parte del año que la segunda. Y bueno, eso en líneas generales. Es verdad que también habían apostado muy fuerte por calidad, y todo en renta variable americana principalmente, y yo creo que también en Europa. En Europa se ha podido cumplir un poco más, en Estados Unidos no, por las 7 magníficas, los Nvidias, el Tesla de final de año y todo lo demás. ¿Cuánto han marcado, si queréis añadir algo lo añadís, pero cuánto han marcado, Rocío, empiezo ronda contigo otra vez, cuánto ha marcado el año los bancos centrales, el comportamiento de los bancos centrales? ¿Qué tal han hecho su misión? ¿Han cumplido el objetivo? ¿No lo han cumplido? Tenemos bancos centrales hasta la última semana del año, que yo he dicho, esta nos libramos. Pues no, entrevista de Lagarde en el Financial Times, hoy, para abrir así el lunes, diciendo que estamos cerquita, que es una palabra como de llegar a ese objetivo del 2% de la inflación, que no sé si eso va a tener algo que ver en que la política monetaria cambie el año que viene. ¿Cómo han sido el año de los bancos centrales y cómo se ha reflejado esto en el mercado? Bueno, nosotros al final desde PAM lo que hemos visto es que los bancos centrales se han como dividido un poco en 2 grupos, ¿no? Por un lado tienes a la Fed, que lo que está haciendo es recalibrar, sobre todo para no perjudicar al mercado laboral, que ha visto algún indicio de debilitamiento y por lo tanto van un poco más dato a dato e intentando no romper nada. Mientras que luego tienes el grupo, como el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, que lo que están es haciendo calibrando, ¿no? Con bajadas suaves de 25 puntos básicos, acercándose a su objetivo de inflación. Por primera vez hemos visto en este último año que ya no siguen esa sincronización que llevaban en 2022-2023, sino que ahora cada uno diverge cada vez más en función de las condiciones de la economía. Se sigue viendo que Estados Unidos tiene un mayor crecimiento, mercado laboral fuerte, ha habido un repunte de la inflación que lo están intentando controlar, y luego también hay que ser muy conscientes de que tampoco van a tomar una decisión hasta que Trump no ponga en práctica todas las políticas que ha ido anunciando, ¿no? Porque muchas de ellas son inflacionarias, y hay que ver un poco cómo va reaccionando esa economía americana, y por lo tanto el mensaje de Powell de ver un poco esa relajación, ¿no? Y ese retraso de los recortes de tipos. Por su parte, Lagarde pues tiene una situación en Europa bastante diferente, y al final estamos en recesión técnica y ya estamos. O sea, el hecho de que España en esta crisis / recesión pues esté en una mejor posición no significa que países del centro de Europa como Alemania, como Francia, pues estén en una situación muchísimo peor, y que el Banco Central Europeo tenga que bajar tipos para al final avivar esas economías, ¿no? ¿Y el año que viene qué, Rocío? Bueno, pues el año que viene ¿Van a seguir ahí apretando la tuerca o van a relajar un poquito política monetaria? Si miramos a la FED, por ejemplo, ya esta mañana un informe de HSBC, todavía apuesta por 75 puntos de bajada en Estados Unidos, que serían 3 de 25. ¿Creéis que puede ser así? Bueno, desde PAM consideramos que también hay que ser un poco cautos y ver qué va pasando, lo que comentaba, con las políticas que va poniendo Trump en lugar, ¿no? Al final, pues hemos visto que quiere tener deportaciones de inmigrantes, y eso al final va a subir, queramos que no, la inflación, porque sube esa presión laboral. Luego quiere devolver la producción a Estados Unidos, quiere reducir el déficit comercial, con lo cual se quiere quedar con el canal de cosas. Panamá, ha dicho este fin de semana. O sea, que al final hay que ver un poco realmente qué va poniendo, pero las buenas noticias son que al final el nombramiento que ha hecho para el Tesoro sí que da buenos indicios a los mercados financieros, con lo cual es un poco más una situación de cautela y ver qué va pasando antes de tomar cualquier decisión. Con Powell no va a convivir muy bien, ¿no, Iván? Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que hay varias cosas diferentes. Primero, un movimiento en las políticas monetarias por parte de los bancos centrales no se ve de la noche a la mañana. Es decir, tanto las bajadas como las subidas necesitan un cierto periodo de tiempo hasta que se materializan en la economía. Entonces, bueno, vamos a ver, hemos estado todo este año con políticas monetarias más laxas.
Y bueno, vamos a ver al año que viene su efecto. En segundo punto es que a nivel general, bueno, tenemos una inflación que recordemos que venimos de inflación de 2 dígitos y ya estamos cercanos al 2. No estamos todavía en el 2, pero en Europa quizá sí, pero estamos cercanos al 2. Por lo tanto, eso hace que los bancos centrales estén adoptando políticas monetarias mucho más relajadas. Evidentemente, el recorte de tipos en cada zona geográfica va a depender mucho del ciclo económico en el que esté cada país y de las medidas económicas que se tomen. Como bien apuntaba Rocío, en Europa es muy probable que el Banco Central Europeo, debido a la situación de Francia y Alemania, del débil crecimiento económico, pues sea más agresivo en cuanto a su política de bajadas de tipos de interés en 2025, no así en Estados Unidos. De hecho, Powell lo ha telegrafiado, es decir, Powell ha dicho que el año que viene como mucho 2. Hablabas tú, Rubén, de 3, Powell ha dicho que 2, ¿por qué? Porque su mercado laboral está bastante bien, su economía está bastante resiliente, es cierto que la producción industrial no es tan fuerte como la parte de servicios, pero bueno, la economía americana está aguantando bien. Hay que ver, efectivamente, como bien apuntaba Rocío también, es el tema de las medidas de Trump, cómo se implementan y qué impacto tiene en la economía, pero yo creo que estamos en un entorno 2025 donde vamos a seguir viendo tipos o políticas monetarias más laxas. ¿Vosotros qué nota le ponéis por este lado, Jorge, a los bancos centrales, a Lagarde y a Powell, así que son un poco como las dos cabezas referentes, y qué esperáis para el año que viene? Sí, bueno, además esto siempre al final de año siempre manejamos unas expectativas que luego casi siempre se falla, ¿no? Con lo cual, hacernos aquí mundos de yuppie es un poco... Son como las casas de análisis o las previsiones económicas. Lo que pasa es que luego no pregunta a nadie. Partido a partido, casi mejor, ¿no? Ir viendo lo que va pasando, porque claro, tuvimos a principio desde... Aquí se queda grabado en el copión, pero nadie va al copión de diciembre del año pasado, no os preocupéis. Sí, pero los informes ahí sí que quedan. Ahí el negro sobre blanco sí que permanece. Bueno, pues... al final, pues a principios de octubre tuvimos el jumbo de Estados Unidos que parecíamos, wow, o sea, esto va a ser jauja, ¿no? Y bueno, pues tampoco ha pasado tanto tiempo, han pasado 2 meses y pico y ahora, pues como decía Iván, el mercado que ya estaba valorando 3 bajadas para el año que viene, pues ya está sobre la mesa 2 y sobre todo un poco lo más desconcertante es que los miembros del FOM es que había una divergencia en las opiniones brutal, porque uno dijo 6 y otro dijo 0. Es como, que yo creo que al final es un poco con lo que se quedó el mercado, ¿no? De decir, pero bueno, o sea, qué miedito, ¿no? Porque si ellos mismos, que son los que tienen todos los datos y tienen tal disparidad de opinión, es yo creo que lo que provocó un poco las cascadas de liquidaciones que tuvimos, ¿no? Bueno, yo creo que al final que los árboles no nos permitan ver el bosque, ¿no? Porque al final yo creo que el contexto es positivo, es decir, pese a que, bueno, como ya se ha mencionado, en Europa pues el crecimiento va a ser más débil y además con divergencia entre los diferentes países, obviamente. Pero bueno, la inflación ya estamos ahí cerca de ese 2, que está costando un poquito quedarse ahí un poco por debajo. Pero bueno, en Estados Unidos, pues sí, un crecimiento algo más robusto. Pero bueno, yo creo que las perspectivas para los mercados en general son buenas. Es decir, vamos a ir viendo sobre todo un poco en base a lo mencionado antes. Es decir, quizás los resultados, el mercado va a mirar mucho más con lupa quizás los resultados de las compañías americanas, porque ya evidentemente los múltiplos son más altos. Entonces, para seguir subiendo, vamos a necesitar unos beneficios más robustos, pero bueno, en general las perspectivas son buenas y en renta fija... Bueno, que se ha visto esto como, pues no van a bajar tanto los tipos, esto es malo. Bueno, depende, ¿no? Porque bueno, tenemos unas yield más jugosas durante más tiempo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, para a lo largo del 25 ir capitalizando esas yields, pues es positivo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo tampoco... Ya iremos viendo, ¿no? Iremos viendo a medida que sobre todo, pues Estados Unidos es el doble mandato, efectivamente, de empleo y inflación, ¿no? Europa, que es inflación. Tuvimos una dinámica de crecimiento hasta el 4,5, que tampoco es un nivel excesivo, pero sí que era un momentum de subida que se ha conseguido un poquito domar, con lo cual, pues bueno, el horizonte, pese a que haya algún nubarrón por medio, se prevé bastante bueno. Ricardo, termino esta primera parte contigo, luego la empiezo contigo, empiezo la ronda luego al revés, la segunda parte, para mirar ya el año que viene, ver oportunidades, dónde puede estar el dinero, qué hay que tener en cartera y dónde van a estar también los riesgos. Eso que se publica ahora siempre, ¿no? Los cisnes negros, que cada vez son
menos difícil que ocurran, por visto lo visto de un tiempo a esta parte. Pero por cerrar con bancos centrales, ¿qué papel han jugado y qué pueden hacer el año que viene? Voy a la parte más fácil. La parte más fácil es Europa. En Europa yo creo que han hecho un buen papel. La bajada de inflación importante en Europa no viene solamente de los bancos centrales. Venía muy cargada en este caso por el tema energético de la guerra de Ucrania. En cuanto eso se ha normalizado, Europa tiene mucho más controlada la inflación. Y luego me paso a la parte más difícil, que en este caso es la FED. Si cogemos cuánto han conseguido bajar, en este caso, la inflación durante el año 24, estamos hablando de 0,50. No han conseguido mucho. La economía americana va como un tiro, la bolsa va como un tiro. Está la economía muy fuerte, sobre todo por la parte de empleo. Con lo cual le está siendo mucho más difícil. Han hecho una apuesta fuerte en cuanto a bajadas, pero se están dando cuenta de que a lo mejor se pasan de frenada con la bajada y tienen que parar porque se les puede disparar la inflación, y más con todo lo que ha estado describiendo ahora Rocío, que creo que está clarísimo. Si en un momento dado se cierran la entrada de trabajadores, la masa laboral va a ser más cara. Si bajan los impuestos, la gente va a gastar más, con lo cual la inflación va a ser más fuerte. En un momento dado también puede ser que la desregulación empuje más la economía americana. Son factores inflacionistas, con lo cual entiendo también lo que estaba diciendo Jorge, que en el mismo comité de la FED haya diferentes opiniones, desde gente que quiere bajar mucho hasta gente que no quiere bajar. O sea, si tuviéramos que jugar, ¿tú crees que la FED el año que viene 2? 2. Nosotros en Vontobel estamos pensando que pueden ser 2. Pero va a haber que hacer un análisis permanente, porque está anunciando políticas Trump, pero todavía no está implementando nada. De hecho, te he oído esta mañana mientras venía para acá que ya han elegido al nuevo secretario de Economía, al nuevo responsable de la política económica. Todavía está todo por ver. 2 con asterisco. ¿Y el BCE? El BCE, bueno, también a ver lo que dice hoy Lagarde, pero yo creo que el BCE tiene que bajar más, porque sobre todo los dos grandes países, uno va a estar en febrero con elecciones, tendrá que formar nuevo gobierno, y Francia está como está también. O sea, 50-50, Jorge. Sí. ¿FED cuánto? ¿BCE cuánto? FED es... entre 0 y 6, ¿no? Como estamos mencionando, la FED bueno, pues veremos. Europa yo creo que es bastante más claro. ¿Qué son? Sí, 2. ¿Rocío? Igual, Estados Unidos hay bastante incertidumbre, y por lo tanto desde PAM consideramos que hay que ver un poco cómo van implementándose las políticas de Trump, pero Europa está muchísimo más claro. Iván, ¿tu apuesta? Mi apuesta, lo he dicho antes, yo creo que Europa va a ir más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos hay que ver, porque podemos hacer previsiones, pero todo va a depender de cómo se implementen las políticas económicas de Trump. Ha dicho Powell 2, pero desde luego Europa necesita más de 2 el año que viene, sin ninguna duda. Después de publicidad miramos a 2025. Vamos a ver qué hay que tener en cartera, qué puede seguir siendo interesante, qué puede ser atractivo, ver cómo protegemos si vienen mal dadas y por dónde pueden venir los riesgos también para la economía, para los mercados, para nuestros activos. Lo contamos ahora enseguida. 8:37. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en babia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Recta final, ya sí que última tertulia de mercados del año y estamos aquí haciendo balance y mirando el año que viene con Rocío Poquet de DIPAM, con Jorge Díaz San Segundo de Eurozone Asset Management, con Ricardo Comín de Vontobel y con Iván Díez de la Financiera Lechiquier. Lo prometido, Ricardo, empiezo contigo. ¿Qué merece la pena o qué podemos considerar que es interesante tener en cartera el año que viene? Si miramos a activos, si miramos a zonas geográficas, un poquito el balance que hacíamos antes, pero ahora ya llevado a 2025. Venga. Para la parte más conservadora, empiezo por la parte más conservadora, la parte de renta fija la seguimos viendo positiva. En el 2025 nuestra apuesta no es una contracción de diferenciales, sino más bien una apuesta de carry. Todavía encontramos buenos spreads, buenos cupones, que puedes construirte una cartera que pueda estar bien. Creemos que va a ser un año de más volatilidad, por lo que estábamos hablando de la inflación, porque estábamos hablando de cómo van a reaccionar los bancos centrales y sobre todo lo que son los bonos soberanos, tanto el alemán como el americano pueden llegar a moverse durante el año, pero creemos que es muy complicado acertar con entrar y salir, con lo cual nuestro consejo es quédate quieto y espérate a cierre de año. Luego, por la parte de renta variable, creemos que seguimos apostando más por mercado americano que por mercado europeo y también creemos que debería de seguir la recuperación de los emergentes. Va a ser muy importante también toda la parte geopolítica, toda la parte que hemos hablado off the record, con todo lo que vaya a hacer Trump o no vaya a hacer Trump, cómo se vaya a comportar también en su relación con China, pero bueno, creemos que esas serían nuestras dos principales apuestas y creemos, debería de funcionar todo el tema de calidad y también empresas que no lo han hecho bien durante estos años, como estaba diciendo antes Jorge, pequeña y mediana capitalización americana, beneficiadas en este caso por política de Trump. Jorge. Bueno, pues en renta fija, yo pienso, en teoría tiene que ser un buen año, ¿no? Quizás, además, con este último movimiento, pues tenemos más chicha durante más tiempo.
Con lo cual, bueno, pues la base de la estructura de las carteras de renta fija, pues podemos seguir utilizando gobiernos que nos siguen pagando unas yields bastante interesantes. Sin ir más lejos, tenemos el bono a 10 años español de nuevo en el 3%. Bueno, pues es un tipo de interés real positivo. Quizás si pese a que tenemos volatilidad, pues irnos atreviendo con tramos largos, porque estamos ya en un proceso de normalización de las curvas, que las teníamos muy invertidas, pero bueno, ya más o menos se empiezan a normalizar y bueno, si todo transcurre su cauce, pues lo normal es que se normalicen, o del todo, o casi del todo. Los spreads de crédito están muy estrechos, pero bueno, obviamente pues nos pagan un diferencial ahora mismo por 80 puntos básicos, que bueno, pues que también es interesante tenerlo en cartera. Y luego en renta variable, pues un poco lo que mencionábamos antes. Está claro que el momentum va a seguir en Estados Unidos como tal, las valoraciones son mucho más exigentes que en Europa, pero bueno, hay sectores en Europa, por ejemplo, que pueden ser interesantes, ¿no? El sector financiero, obviamente, si los tipos se mantienen o no bajan tanto como esperábamos, pues obviamente los bancos van a seguir teniendo resultados récord para el año que viene. Y luego, pues sector industrial, pues, por ejemplo, aeronáutica, todos estos sectores pues se van a beneficiar, por ejemplo, por la OTAN, las cuotas que tiene para Europa, que seguramente va a subir a Trump, pues eso, todos los sectores un poco colaterales con eso, pues van a ir beneficiados. Y luego, ojo, sector lujo, que ha sido un sector muy castigado. Ha sido un año, sí. Sí, ha sido horrible. Entonces, bueno, hay que ser siempre un poco contrarian, pero hay fundamentales detrás, porque al final China es gran consumidor de lujo, ¿no? Parece que ya se empieza a reactivar un poquito la economía y sobre todo la confianza, porque pensamos que todas estas medidas de China es para reactivar la confianza interna, ¿no? Porque las exportaciones han sido récord. O sea, llevamos años muy buenos, pero este año han sido bueno, pues resultados récord, ¿no? Estábamos en 800.000 millones, pues nos hemos ido a 1 trillón este año en China, ¿no? Con lo cual, digamos, el lujo, compañías de lujo europeas, pues se pueden beneficiar un poco de la demanda interna de China. Y luego, como apuesta a lo mejor un poco más exótica, nosotros nos gusta el yen, o sea, nos unimos en la divisa, yen. ¿Por qué? Pues porque está en niveles, o ha alcanzado niveles que ya se han corregido un poquito, está en niveles mínimos frente a euro y sobre todo frente a dólar, y en teoría es una divisa que es muy fuerte. Primero, pues porque actúa como refugio, ¿no? Normalmente en momentos de estrés de mercado, y segundo, pues porque Japón tiene un superávit por cuenta corriente del 4%. Entonces, una divisa débil con una balanza comercial tan positiva es incompatible. Entonces pensamos que puede ser, bueno, pues una cobertura en mercado. No voy para aquí, un minuto para cada uno, para Rocío y para Iván. Venga, Rocío, un minutito para... Bueno, nosotros desde DEPAM vemos oportunidades en la parte de renta fija dentro de los gobiernos de países emergentes, sobre todo con carteras muy diversificadas y que estén un poco más inmunes a esas políticas de arancelarias de Trump, que hay mucho valor. De hecho, te dan carries por encima del 8,5, con lo cual para diversificar la cartera de renta fija está muy bien. Y dentro de la renta variable, desde DEPAM, donde vemos oportunidad para de 2025, por un lado es dentro de la renta variable europea. No hay que olvidarse que tenemos muy buenas empresas a la altura de las 7 magníficas, o sea, tenemos empresones, muy buenos nombres, y que al final han caído un poco en el olvido este año por toda la volatilidad, y a río revuelto ganancia de pescadores. No hay que aprovecharse esa volatilidad europea para coger un poco esa recuperación y ese crecimiento. Y luego no debemos olvidarnos también del real estate cotizado, que al final no deja de haber sufrido en este último tramo del año por ese repunte de la TIR, tanto en Alemania como en Estados Unidos, que está cotizando a un descuento de más del 25% y que, por lo tanto, una vez empiecen ya otra vez a normalizarse las TIRs, va a volver a volar, ¿no? Con lo cual, esas tres ideas consideramos que son buenas para 2025 desde DEPAM. ¿Cómo los debates, Iván? El último minuto tuyo. Sí, no, pues estando de acuerdo prácticamente con todo lo que han dicho mis compañeros, yo creo que lo que he comentado anteriormente, el entorno del año que viene va a ser un entorno de políticas monetarias más relajadas, y eso es beneficioso para los activos de riesgo en general. Y dentro de los activos de riesgo, el entorno va a ser favorable para la renta fija. Nosotros somos más positivos en el crédito corporativo, grado de inversión, como comentaba también Ricardo. Pensamos que las primas de riesgo son muy atractivas en el crédito grado de inversión. En la parte de renta variable vemos una dispersión enorme entre la renta variable americana
y la renta variable europea, ese diferencial de rentabilidad es brutal y si tenemos en cuenta el diferencial de rentabilidad entre renta variable americana y renta variable europea y el crecimiento de los beneficios por acción en ambas regiones son muy similares, por lo tanto eso hace que las valoraciones en Europa sean muchísimo más atractivas y dentro de Europa, evidentemente, pequeñas y medianas compañías pensamos que están cotizando a niveles bajísimos, históricos y puede ser una oportunidad. Ha sido un verdadero placer mayúsculo teneros aquí en esta última tertulia de mercados del año. Siento que haya sido porque estáis trabajando y no de vacaciones esta semana, pero los que os han escuchado lo han disfrutado un montón. Así que Iván Díez desde la Financiera Lechiquier, Ricardo Comín Montobel, Jorge Díaz San Segundo desde Horizon Asset Management y Rocío Poquet desde DIPAM. Pasad una feliz Navidad. Nos vemos a la vuelta. Sed buenos, que todavía los reyes están ahí mirando, que no han llegado todavía. Cuidaros. Gracias. Feliz Navidad. Un abrazo. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera tiempo estable en la península debido a un anticiclón, aunque el paso de frentes por el norte traerá nubosidad y lluvias en Galicia, el área cantábrica y zonas próximas, con nieve en montañas, especialmente en Pirineos. Baleares estará bajo una baja mediterránea con lluvias abundantes en su oeste, mientras Canarias sufrirá una dana con lluvias intensas en las islas occidentales. Habrá nieblas matinales en la meseta sur y el nordeste, descenso de máximas en el este peninsular y Baleares y ascensos en Canarias. Heladas débiles en los Pirineos y los vientos serán del norte y oeste en la península, fuertes en el Cantábrico, Baleares y nordeste y un alisio girando al este de Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Oh, pandas en Navidad, zoo. ¿Y ese villancico? Los linces se están jugando. Ya veo. Pero mira cómo beben las nutrias en el río. Ok, vamos al zoo. Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos! En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8:52 minutos de la mañana, vamos a mirar cómo vienen los mercados. A menos de 8 minutitos para que abran las bolsas europeas en el penúltimo lunes del año, porque el día 30 también habrá bolsas, de las pocas sesiones que quedarán enteras. Miramos a los futuros, Roberto Sol, futuros del IBEX y del resto de bolsas europeas. ¿Cómo vienen? Buenos días de nuevo. Pues tendencia dispar, el IBEX en negativo con un menos 0,15%, el DAX Setra menos 0,22%. Buenas noticias para el CAC 40, que sube un 0,15%, el FTSE británico también sube un 0,11% y malas noticias en este caso para el Eurostoxx, que baja un 0,37%. Le sigue también la tendencia negativa Milán con un menos 0,30%. ¿Referencias a tener en cuenta en el día de hoy? Pues hoy ya sabemos el PIB real anual de Reino Unido, que fue del 0,9%, el intermensual fue del 0,0%. También hemos conocido el índice de precios de importación de Alemania mensual, que ha sido del 0,9%, y anual, que ha sido del 0,6%. Y hoy estaremos muy atentos al dato de PIB anual y trimestral de aquí, de España. En cuanto a empresas, ¿dónde vamos a mirar hoy, Roberto? Pues miramos a España, porque pagarán dividendo las compañías Metropacesa y Proeduca Altus de un 0,33%. Además, Iberdrola prevé cerrar el acuerdo de fusión con Avangrid hoy. El CIADI da la razón a Nagas
y Perú tendrá que pagarle a la compañía 194 millones de euros por su inversión en el gasoducto GSP, y ArcelorMittal comienza hoy a negociar un ERTE por causas productivas. Y en Europa, esta semana publicará el integrante del FTSE Whitbread, Novo Nordisk, que recibe la aprobación de la FDA estadounidense para su fármaco Anemo. VS estaría buscando recortes de empleo en Francia en medio de la incertidumbre económica y por la reestructuración tras la fusión con Credit Suisse. Y Renault, que está muy atenta, como todos, al inicio de las negociaciones entre Nissan y Honda. Y esa es una de las noticias de esta madrugada, ese comienzo de las negociaciones entre ambas compañías japonesas, según publica la agencia Kyodo en Japón, citando fuentes del gobierno. Se espera una rueda de prensa que podría tener lugar hoy también, la que den detalles de esa operación. Miramos también a los futuros americanos, que vienen subiendo un 0,34%, lo hace el Dow Jones, y más de medio punto arriba futuro del S&P 500 y del Nasdaq, en una jornada en la que hemos tenido mayoría de ganancias en Asia. Nikkei de Tokio arriba más de un 1%, destacan esas subidas de las automovilísticas, sobre todo de Honda, que ha subido casi un 4% al cierre. Shanghái es la que ha cerrado con caídas del 0,47%. Euro dólar lo tenemos ahora mismo cotizando por debajo del nivel de 1,05 unidades, y en el mercado deuda, prima de riesgo española en 69 puntos básicos, rentabilidad del bono español a 10 años por encima del 3%, el americano en el 4,52%. Juan Luis García Alejo, Grupo Ambank. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días, feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz Navidad. Empiezo por lo que tenemos sobre la mesa, que es ese dato de PIB de Reino Unido. Crecimiento nulo, 0%, estancada la economía británica en el tercer trimestre del año. Mala señal, mal síntoma. Bueno, y aunque es un dato trimestral, hay que tener en cuenta el resto de elementos que hay alrededor de la economía británica, que yo creo que con carácter general nos viene señalando una economía que mantiene una fortaleza aún notable, que se ve sobre todo en indicadores que no son tan de carácter agregado como otros más cercanos, como podría ser el comportamiento de los salarios, y sobre todo pues tenemos la respuesta muy reciente del Banco de Inglaterra en relación al comportamiento de la economía y los comentarios sobre la misma, ¿no? Y que sobre todo pues hemos visto cómo siguen manteniendo los tipos de interés en aquella zona relativamente altos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que esperar es todavía algún tipo de relajamiento adicional en indicadores, en métricas que sean más cercanas, para que veamos un Banco de Inglaterra que verdaderamente empieza a preocuparse por el nivel de actividad. Hoy el foco fundamental sigue claramente sesgado hacia la parte de precios, ¿no? Que por otra parte pues no deja de ser el elemento fundamental de su catálogo de actuación. Luego a las 9:15, cuando ya ganamos los mercados, volvemos a hablar contigo, Juan Luis. Te pregunto, entre otras cosas, por la inflación y las palabras de Lagarde en el Financial Times, hablando de la preocupación por la inflación de los servicios. Pero de esta semana, antes de que abramos las bolsas, en este penúltimo lunes del año, de esta semana, ¿qué podemos esperar de los mercados? Una semana típica, con sesiones en las que no va a haber bolsa, como el miércoles o el jueves aquí en Europa, media sesión mañana también en Estados Unidos y en Europa. ¿Esto está hecho ya? Pues es una frase muy manida, pero hay que recurrir a ella. Claramente yo creo que esta sea una semana ya en la que los movimientos deberían de ser menores, y eso sí, pues digiriendo todavía ese comportamiento, los comportamientos derivados de la actuación de la Reserva Federal el pasado miércoles, ¿no? Fundamentalmente los comentarios de Jerome Powell en torno a la política arancelaria y cómo reaccionó el mercado. La verdad es que en ese sentido el mes no cierra mal para Nasdaq o el Eurostoxx o el Nikkei, y sí, pues un poquito peor para lo que serían las compañías más pequeñas, el Russell 2000 o el SPX ponderado, incluso el S&P 500 ahora mismo en lo que va de mes está en negativo. Yo creo que en general el mes, como bien apuntas, pues apunta a que está prácticamente terminado, caen los volúmenes de forma muy significativa, y en ausencia de grandes datos, pues puesto que ya no vamos a tener muchos de aquí a final de año, pues lo que cabe esperar es un movimiento relativamente limitado y con volumen decreciente. Pero bueno, vamos a ver sobre todo si el VIX sigue cayendo, que sigue en niveles 18, y es uno de los indicadores más relevantes para ver ese tono final en estas últimas sesiones del año. Te dejamos mirando las pantallas, Juan Luis García Alejo, Bank, y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¿Eres de los que invierten